Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Afani y al doctor Beltrán por la invitación. Y si pueden poner mi presentación. Ahí está un poquito demorada, ya la ponen. Ahí está. El tema de mi charla es la prevención del VIH en embarazo y lactancia, donde vamos a integrar algunos de los conceptos que ya fueron mencionados por mis colegas en las charlas precedentes. Ahí. Esos son mis potenciales conflictos de interés. No tengo conflictos de interés en relación a esta charla y quería iniciarla con una frase de una persona que es muy icónica para todos los que trabajamos en transmisión vertical, como es la doctora Lynn Moffenson, que ella dice que la eliminación del VIH pediátrico no es posible sin eliminar la incidencia de infección por VIH materna durante el embarazo y el posparto. ¿Por qué? En el año 2021, 49% de las infecciones a nivel mundial fueron en mujeres jóvenes y adolescentes, como ya vimos en las charlas de ayer. El embarazo y el posparto son periodos de mayor riesgo de adquisición de HIV. Y la infección aguda durante embarazo y posparto, lactancia, aumentan a más del doble el riesgo de infección del recién nacido. Poniendo en contexto con las charlas que dieron el doctor Beltrán y el doctor Lopardo ayer mencionando las cifras de transmisión vertical en América Latina, la resultante en cuanto a la falta de cobertura de tratamiento antirretroviral y al declinamiento que hubo en el testeo producto de la pandemia, dan una resultante de una tasa de transmisión vertical para la región del 12,1%. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto la infección aguda durante la gestación contribuye a ese porcentaje en la región, pero está claramente demostrado que el embarazo y el posparto son periodos de mayor riesgo de adquisición del VIH, y esto lo demostró el estudio Partner, donde en un modelo ajustado el riesgo de adquisición de VIH por acto sexual se incrementaba al triple en el embarazo tardío y al cuádruple en el posparto en virtud de las modificaciones fisiológicas que ocurren en el canal vaginal durante la gestación. La Organización Mundial de la Salud considera a una población en riesgo sustancial de infección por VIH cuando la incidencia de infecciones es de más de 3 por 100 personas al año. Por lo tanto, el embarazo y el posparto son periodos de riesgo sustancial de adquisición del VIH, y esto se ve en las estadísticas que muestra este trabajo, que integra en un gráfico de Forest Plot diferentes estudios fundamentalmente de África subsahariana. Y asimismo, si bien aquellas mujeres que tienen una infección aguda durante la gestación son una minoría, contribuyen en un alto porcentaje a la tasa de transmisión global. Si vemos este estudio de Sudáfrica, un 6,7% de las mujeres que seroconvirtieron correspondieron a un 26% de las transmisiones. ¿En qué momento fue la seroconversión? En el tercer trimestre, 32,6 semanas en adelante en general. Y a lo largo del Congreso ya se ha mencionado que el embarazo y la lactancia, el posparto, son periodos de mayor riesgo de adquisición de VIH y que la infección aguda por VIH durante la gestación aumenta al menos el doble el riesgo de transmisión vertical. Y es al menos el doble. Si vemos este trabajo en poblaciones que tienen amplia cobertura de tratamiento antirretroviral, como por ejemplo cohortes de Estados Unidos, la infección aguda aumenta el riesgo de transmisión vertical entre 9 y 15 veces, muchísimo más que el doble, o sea que el doble es como nuestro piso. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la vida de la mujer
Hay diferentes periodos con diferentes vulnerabilidades, capacidades, preferencias y oportunidades que afectan su decisión en cuanto a la prevención del VIH, y tenemos un gran armamento de herramientas para ofrecer a esa mujer que sea negativa, que se mantenga negativa, que incluyen herramientas basadas en antirretrovirales como el PrEP y el PEP, la provisión de condones, el counseling, el screening de ITS, el screening de su pareja masculina, entre muchas otras. Y para esto es fundamental el rol del sistema primario de atención de salud y de los centros comunitarios, porque son mujeres negativas que posiblemente no se acerquen a nuestros servicios de infectología en hospitales generalmente de mayor complejidad. A los fines de esta charla voy a enfocarme en lo que son los antirretrovirales en la prevención del VIH en embarazo y lactancia, y lo vamos a ver desde dos puntos de vista. La prevención de la infección materna, que la madre sea negativa, y la prevención de la infección del recién nacido, o sea que una madre positiva tenga un niño negativo. Y vamos a ver el rol de diferentes herramientas, el TASP, el Treatment as Prevention, el PrEP y el PEP. Vamos a que esa madre negativa siga negativa. Y tenemos que considerar diferentes escenarios. Tenemos que saber si la pareja es positiva, si se puede testear a la pareja en primer lugar. En caso de que podamos testear la pareja, vamos a tener diferentes escenarios. Tenemos una mujer negativa con una pareja masculina negativa, en ese caso se hará counseling y educación y repetir eventualmente el testeo del VIH. Después tenemos el escenario de que la mujer sea positiva y la pareja sea negativa. Acá tenemos un escenario de Treatment as Prevention, donde queremos evitar que esa mujer embarazada infecte a su niño y que infecte a su pareja. Tenemos un escenario donde la serodiscordancia es que la pareja masculina sea positiva y la mujer sea negativa, donde tenemos la posibilidad de aplicar TASP para la pareja, y en tanto la pareja masculina no esté indetectable, el concepto de PrEP en la mujer. Por otra parte, ambos pueden ser positivos y en ese caso aplica el concepto de TASP para evitar la transmisión a otras parejas sexuales y en el caso de la madre a su hijo. También tenemos el escenario donde no hay testeo de la pareja masculina, que es algo sumamente habitual. Y en este caso la mujer puede ser positiva, su pareja va a ser desconocida y aplica el concepto del TASP eventualmente para su pareja y para su futuro hijo. Y por otra parte tenemos la mujer negativa con una pareja cuya serología es desconocida, donde se puede plantear el uso de PrEP. En algunos países y comunidades de alta incidencia se plantea la política de aplicar PrEP en las clínicas antenatales como una sistemática que puede ser indicárselo a todas las mujeres gestantes o a aquellas que tengan algunos factores de riesgos adicionales como infecciones de transmisión sexual, uso reiterado de PEP, situaciones de violencia doméstica o que sean trabajadoras sexuales. Con respecto al PrEP, hay que tener en cuenta, desde la publicación del estudio icónico Partners PrEP hasta el desarrollo de guías de la Organización Mundial de la Salud para poblaciones gestantes y que amamantan, pasó una década. Esto hace necesario que haya un cambio de marco y se considere el costo ético de la exclusión de las mujeres gestantes y que amamantan en los estudios clínicos de PrEP, porque se está excluyendo al grupo que tiene mayor riesgo biológico de adquirir VIH. ¿Qué plantea la Organización Mundial de la Salud con respecto al PrEP durante la gestación y la lactancia? Cuando hablamos de PrEP estamos hablando de tenofovir disoproxilfumarato y emtricitabina. Y no hay barreras para su indicación en virtud del aumento de la susceptibilidad biológica de la mujer, que se puede acompañar de aumentos de riesgo en función de sus conductas sexuales durante la gestación. ¿Cuáles son los escenarios que plantea la Organización Mundial de la Salud? Que una mujer que está tomando profilaxis preexposición
y subsecuentemente se embaraza, debe continuar tomando PrEP. Si una mujer que está gestando o amamantando y es negativa, pero vive en una comunidad o en un país de alta incidencia de VIH y está en un riesgo sustancial de adquirir VIH, debe recibir PrEP. Y una mujer cuya pareja es HIV positiva y no se encuentra virológicamente suprimida. La Organización Mundial de la Salud, y esto se han presentado estudios en los últimos años, plantea como política en clínicas antenatales la indicación de PrEP en países de alta incidencia, ya sea como una política para todas las mujeres en situación de riesgo o aquellas que tienen algunos factores de riesgo adicionales. Porque PrEP es seguro durante la gestación. Si vemos los diferentes tiempos de lo que es desde la preconcepción hasta el periodo postnatal, tenemos en las primeras semanas del primer trimestre y durante la preconcepción podría haber un impacto del PrEP en el riesgo de pérdida del embarazo. En ese cortito periodo, pero que tanto preocupa, que es el periodo embrionario, el riesgo de defectos estructurales congénitos mayores. Y luego, en el periodo de desarrollo fetal, anormalidades en la diferenciación de órganos y su funcionalidad. Si vemos donde los estudios de PrEP que se han terminado, algunos que están aún en desarrollo, donde han impactado en estos periodos, hasta ahora no hay ningún indicio de que el uso de PrEP durante la gestación tenga un efecto deleterio sobre la madre o el recién nacido. Y por otra parte, el PrEP es eficaz durante la gestación. Es eficaz en un 63 a un 75%, pero si la mujer tiene niveles detectables de droga, protege hasta en un 90% de las transmisiones incidentes. Y haciendo números redondos, una mujer que toma un 75% de las dosis de PrEP tiene una disminución en el riesgo de adquirir VIH de un 61%. ¿Y qué es lo que viene y ya en gran medida está accesible en algunas partes del mundo? Tenemos el anillo de dapivirina. Dapivirina es un inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa que va en un anillo que se inserta en la vagina y que sirve para la prevención del VIH en mujeres cisgénero exclusivamente para la prevención por vía vaginal, por vía de sexo vaginal. Y tiene una eficacia de un 30 a un 50% y es particularmente útil en aquellas poblaciones que no pueden tomar PrEP oral o este no está disponible. ¿Qué sabemos de la seguridad del anillo de dapivirina durante la gestación? Sabemos que las exposiciones durante la gestación no se asociaron con riesgos para la madre y el recién nacido, que los niveles de dapivirina en la leche materna son bajos y que no constituyen un riesgo para el recién nacido. Asimismo, que el anillo no altera la microbioma vaginal, aumentando el riesgo de rotura prematura de membranas. Por otra parte, se presentó este año en la conferencia AIDS 2022 datos de seguridad en cuanto a eventos adversos de grado 3 comparado con tenofovir disoproxil fumarato en tricitabina, no habiendo indicios de aumentos de riesgo en población gestante. Y después tenemos el long-acting cabotegravir, el estudio HPTN 084 desarrollado en mujeres cisgéneros no permitía la continuidad de las mujeres en el estudio una vez que se embarazaban, pero se hacía el seguimiento del embarazo y no se encontraron anomalías congénitas ni señales de riesgo en cuanto al long-acting cabotegravir como PrEP. Por otra parte, lo que es la cola de descenso del long-acting cabotegravir, y estos son datos que se obtienen fundamentalmente de estudios hechos en mujeres VIH positivas en la combinación de CAB-rilpivirina, se ve que la cinética de descenso de la droga durante la gestación no es diferente a la de la población no gestante. Con respecto al long-acting cabotegravir,
La posición de la Organización Mundial de la Salud es que es importante que las mujeres con potencial reproductivo no tengan barreras para acceder a esta herramienta de prevención, más allá de que la OMS reconoce que los datos en embarazo y lactancia son aún limitados. Y que está en el pipeline. Ya hablamos del anillo vaginal de dapivirina. Con respecto al oral PrEP, tenemos estudios de FTC-TAF, que es el estudio Purpose, que no permite la inclusión de mujeres embarazadas, pero sí que reconsientan para continuar el estudio en caso de que el embarazo ocurra. Lo mismo con islatravir en una píldora mensual, el estudio Empower 22, la mujer que se embaraza puede reconsentir. Y con respecto a los inyectables de larga duración, el estudio HPTN 084 tiene una Open Label Extension, una fase OLE, donde se va a evaluar la incidencia de embarazo y la seguridad para la madre y el hijo y las concentraciones de cabotegravir. Y con respecto al lenacapavir, que es una inyección cada 6 meses, las mujeres que se embaracen pueden reconsentir para continuar en el estudio. Ahora vamos a la segunda parte de esta charla, que es la prevención de la infección del recién nacido cuando la madre es positiva. No es una charla tradicional de prevención de transmisión vertical. Pero cabe decir que el mecanismo de infección varía. Durante la gestación tenemos la infección vía pasaje transplacentario y lo que es parto, trabajo de parto y lactancia es el ingreso del virus por vía digestiva. Acá podemos ver los diferentes riesgos según las etapas, recuerden que aumentan en caso de infección aguda, y el rol de los antirretrovirales en estas diferentes etapas, donde tenemos en todas ellas un rol para el treatment as prevention. De hecho, el tratamiento antirretroviral en el embarazo es un modelo de treatment as prevention. Tenemos un momento de PrEP, que es el trabajo de parto, y un momento de PEP después del nacimiento, y veremos el rol de esto en la lactancia. Con respecto al treatment as prevention, simplemente mencionar que los inhibidores de la integrasa son las drogas preferidas en el tratamiento antirretroviral de la mujer embarazada. No es esta una charla de tratamiento antirretroviral en embarazo específicamente. Con respecto al PrEP, lo es la infusión de acetate en base, y esto lo dice la publicación original del New England Journal of Medicine de 1994, que las concentraciones terapéuticas de la droga en el feto y en el recién nacido previenen la infección por VIH durante el pasaje por el canal de parto. Hay que recordar que la indicación biológica es con más de 1000 copias de carga viral por parte de la madre, más allá de que las guías en general tiendan a ser más conservadoras y no se indica la infusión de acetate en aquellas que tienen supresión virológica con menos de 50 copias. Después tenemos el modelo del PEP, que es la profilaxis neonatal, donde por lo menos tomando como modelo la guía de la Sociedad Argentina de Infectología, tenemos una creciente complejidad de las drogas antirretrovirales que se indican según cuál sea el escenario de riesgo del recién nacido. De acetate 4 semanas en el recién nacido de bajo riesgo, luego tenemos el recién nacido de mediano riesgo con una combinación de acetate, nevirapina en 3 dosis más la migudina, y el recién nacido de alto riesgo, donde se da directamente tratamiento. Hay que tener en cuenta que para nuestra guía, en el caso de que una mujer tenga infección aguda por VIH durante la gestación, independientemente de que haya tenido supresión virológica o no al final de la gestación, automáticamente lo consideramos de alto riesgo y se le da un tratamiento acorde al recién nacido. Y llegamos a por ahí la fase más compleja y últimamente más polémica, que es la lactancia, donde el indetectable igual intransmisible no aplica a la lactancia pese al TASP. En países del primer mundo, donde la transmisión vertical está erradicada y la lactancia está contraindicada, esto es un tema de gran debate y hay numerosos actores y publicaciones que plantean la necesidad de eliminar la contraindicación absoluta de la lactancia
en las mujeres que viven con VIH en países ricos. Hay que tener en cuenta que el HIV en leche materna está en dos formas, como virus libre, que es la carga viral que se elimina por el tratamiento antirretroviral, y como el virus asociado a células, que no es eliminado por el tratamiento antirretroviral, y que la leche materna es sumamente rica en células las primeras 8 semanas de lactancia. La leche materna es un medio único de transmisión del VIH. Un bebé va a succionar 750.000 mililitros de leche por día, que son 150 litros durante el periodo de exposición. Tiene 10.000 células inmunes por mililitro. Un bebé consume 1 millón de células inmunes por día, lo cual da 150 millones de células durante un periodo de exposición. Hay que tener en cuenta que la transmisión por lactancia ocurre en las primeras 6 semanas a expensas fundamentalmente del componente celular y luego de eso a expensas del virus libre. Pero ¿cuál es el riesgo? Sin antirretrovirales la transmisión por lactancia es 0,74 por mes. Con tratamiento antirretroviral materno, la transmisión es del 0,5 al 1% con 6 a 12 meses de lactancia, pero no alcanza la evidencia para decir que indetectable es igual a intransmisible. Hay que tener en cuenta que los estudios provienen en prácticamente su totalidad de África subsahariana, en un escenario no representativo de estándares de los países ricos, donde no tenemos datos en un escenario ideal. Si tenemos en cuenta el estudio PROMIS, que es un estudio icónico en cuanto a la prevención de la adquisición del VIH por lactancia, este estudio randomizaba a 2 ramas, continuidad del tratamiento antirretroviral materno o profilaxis del recién nacido con nevirapina. Ambas fueron efectivas en la prevención de la transmisión del VIH por lactancia. Hay que tener en cuenta que las variaciones en la carga viral materna tuvieron impacto en la transmisión en la rama de tratamiento materno y que de 7 de las infecciones postnatales en la rama de terapia materna, 2 tenían carga viral indetectable en la visita más cercana a la fecha presumible de infección. Sin embargo, hay grupos, por ejemplo el grupo suizo, que cuestiona esto. ¿Por qué? Porque no hay datos documentados en la literatura de transmisiones cuando el escenario es óptimo, es decir, que la mujer es adherente al tratamiento antirretroviral, que está con seguimiento regular y que tiene una carga viral suprimida de menos de 50 copias a lo largo de la gestación y la lactancia y se cumplen criterios estrictos para descartar que no se traten de infecciones intraútero o intraparto. Entonces, en aquellos países donde la lactancia materna es una política de salud pública, aplica el modelo de TASP, donde se recomienda la lactancia materna, incluso que sea lo más extensa posible, pero con adherencia estricta al tratamiento antirretroviral. ¿Qué pasa en países donde no se recomienda la lactancia materna? Y este es un estudio muy interesante que se presentó hace pocas semanas en la conferencia de Glasgow de grupos europeos donde hicieron una encuesta donde preguntaban qué posición tomaban las guías nacionales de cada país en cuanto a HIV y lactancia. Y podemos ver que 9 de 20 recomendaban en contra, 7 de 20 ofrecían la opción si se reunían determinados criterios y 2 de 20 ofrecían la opción a todos, que son los casos de Polonia y de Suiza, y 2 no respondieron. Ahora bien, ¿qué pasa con la extensión de la profilaxis neonatal en esta situación? ¿Qué posición tomaban las guías de esos países? 16 de 20, el 80% recomendaba el PEP para todos los recién nacidos, independientemente de que hubiera escenario de lactancia o no. Y en cuanto a la extensión en aquellos casos donde hubiera lactancia materna, 14 de 20 no le extendían, esto es un 70%, un 10% le extendía en algunos casos y un 20% le extendía en todos los casos. Entonces es llamativo, como todos viendo la misma evidencia llegaron a conclusiones que son distintas. A modo de comentarios finales, el PrEP es una herramienta fundamental para erradicar la transmisión vertical a nivel mundial. Existe un imperativo moral de incluir a las mujeres gestantes y que amamantan en estudios de PrEP si no se produce un daño
por exclusión, y es fundamental que esta población, que puede tener múltiples dificultades para adherir al PrEP oral, tenga acceso al Long Acting PrEP. Hay un rol fundamental del sistema primario de salud para identificar a las mujeres en riesgo de nuestra región. No somos África subsahariana, tenemos que encontrar los mecanismos para saber qué mujeres están en riesgo porque no van a venir posiblemente ellas solas a nuestras unidades de infectología. Los conceptos de TASP, PrEP y PEP aplican a la prevención de la transmisión vertical. La evidencia disponible no es suficiente para asegurar que indetectable e intransmisible aplique a la lactancia, y esto plantea el desafío de desarrollar algún marco normativo regional en ausencia de evidencia que nos permita dar respuesta a los médicos y a aquellas mujeres que planteen la posibilidad de amamantar en nuestros países. Les dejo el link al final de una charla de VIH y lactancia más externa que me solicitaron de la Escuela de Gobierno en Salud, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, como para que puedan eventualmente ampliar este tema con otros tópicos que no pude considerar ahora. Y un agradecimiento a la doctora Rolón, a la doctora Cassetti, a la doctora Cambilargiu de Viv Healthcare por los datos de Cabotegravir. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor.